Bien, en principio, buenos días. Mi nombre es Manuel Núñez, soy parte del equipo de currículo de la DIGEVER y voy a tener la oportunidad de tener este espacio con ustedes. Pensar en un momento para hablar sobre qué cosa significa ser competente puede parecer que de repente ya no es tan necesario, puesto que nosotros ya estamos dentro del enfoque por competencias, conocemos la definición además del currículo de competencia. Y sin embargo, a veces podemos tener esta definición, digamos, a cierto nivel como en el discurso, pero hay ciertas prácticas pedagógicas nuestras que de repente no se condicen perfectamente con esa definición. Entonces, precisamente para clarificar esos aspectos más bien prácticos de cómo se concretiza, digamos, esta definición en el aula, hemos querido tener este espacio para poder clarificar estas dudas. Como además este espacio es bastante retador en términos de tiempo, porque es 40 minutos aproximadamente, lo que vamos a hacer es escoger algunas ideas que nos parecen especialmente relevantes e importantes de compartir y poderles darles algo más de profundidad. Así que vamos a tener 3 momentos en donde va a haber un espacio para que ustedes también hagan comentarios por el chat y poder absolver las preguntas. La idea es que podamos hacer de esto un espacio más bien ágil, en donde podamos sentir que estamos siendo escuchados y que las preguntas que teníamos están de alguna manera siendo respondidas. Entonces, a continuación vamos a empezar con la presentación. Bien, para un poco entrar en materia, digamos, vamos a empezar desde una herramienta curricular que desde la DIGEVER estamos produciendo, que va a ser lanzada en las siguientes semanas y que tiene que ver con cartillas, algunos videos, infografías en relación a este concepto. Entonces, en esta ocasión vamos a usar un video que precisamente intenta ilustrar qué cosa significa ser competente. Ok. No, desde el PPT. Entonces lo voy a hacer directamente del... Ya. ¿Qué significa ser competente? Es sábado y Julián, de 11 años, ayuda a su papá en las compras del mercado. Ambos deciden que para terminar más rápido, se dividirán las compras. Julián anota en una lista los elementos que le toca comprar para no olvidarlos. Repasa la lista y planifica la ruta más rápida para adquirir los productos. Julián recorre el mercado y va tachando los productos de su lista. Interactúa con los vendedores y compradores de forma respetuosa, clara y asertiva. 2 kilos de pollo para el guiso. Paga 20 soles en total. En el puesto de verduras, 1 kilo de tomate y 1 kilo de zanahorias. 3 soles con 90 centavos en tomate y 3 soles de zanahoria. Por último, pide 1,5 kilos de papas. Julián recuerda que medio kilo equivale a 500 gramos. Observa que el kilo de papas cuesta 3 soles con 80 centavos. Paga con 10 soles y recibe 5 soles devuelto. Al sumar y restar, Julián se percata que el vendedor se ha equivocado y le ha dado 70 céntimos de más. Julián los devuelve. ¿La actuación de Julián ha sido competente? Escribir, planificar, orientarse, comunicarse asertivamente, calcular y ser honrado son ejemplos de habilidades, conocimientos y actitudes que Julián ha aprendido a lo largo de su vida y que en una situación concreta ha puesto en acción de forma pertinente, eficiente y con sentido ético.
Esto es lo que se llama ser competente. Aprende más sobre qué significa ser competente y otras ideas claves del Currículo Nacional de la Educación Básica en www.perueduca.pe. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Bien, de algún modo para orientar un poco la conversación, me gustaría saber si ustedes encuentran en este video, en lo que ilustra este video, lo que en el currículo se expresa como la definición de competencia. Es decir, ustedes consideran que de alguna manera se visualiza qué cosa significa ser competente en el video y de qué manera. Voy a leer los comentarios, me van a llegar al WhatsApp y voy a tratar de resolver sus preguntas. Recordemos un poco lo que nos dice el currículo sobre competencia. ¿No? Dice, la competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Pues una pregunta sería, ¿de qué manera esta definición se ilustra en esta actuación de este niño, de Julián? Tienen, me parece, el chat ahí a la mano para poder enviar las preguntas o los comentarios. Por ejemplo, en la definición de competencia se dice que es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades. Entonces, ¿qué capacidades ustedes han visto que Julián pone en juego al enfrentar esta situación? Creo que en una parte del video incluso lo dice explícitamente, ¿no? Dice leer, escribir, orientarse, calcular, ¿no? Podemos hacer una lista incluso más larga. Si analizamos con más detalle el video, lo podemos volver a ver. Vamos a notar que hay una serie de conocimientos, de habilidades. Ok, aquí hay una pregunta, dice, ¿qué puedo hacer en el colegio, ¿no? Para que los niños desarrollen competencias? Bueno, lo que nosotros hemos visto en el video es una forma de enfrentarse a una situación que está fuera de la escuela, ¿no? Es una situación realista de Julián, pero está fuera de la escuela. Entonces, ¿cuál es el rol de la escuela que permite incrementar las probabilidades? Porque de repente es difícil asegurar, pero al menos incrementar la probabilidad de que nuestros estudiantes en su vida cotidiana se enfrenten a situaciones de ese tipo de manera efectiva, digamos. Y creo que una de las primeras cosas que tenemos que entender es que para que haya más probabilidad de que el estudiante se pueda enfrentar a situaciones realistas, las situaciones que nosotros también propongamos en la escuela también lo tienen que ser. Entonces, la escuela debería concebirse algo así como un pequeño laboratorio en donde podamos recrear situaciones realistas, auténticas en lo posible, de tal manera que no se perciba que haya una distinción entre lo que ocurre en la escuela y lo que ocurre fuera de la escuela. ¿Ok? Entonces necesitamos primero tener como primer filtro que todas las situaciones que nosotros podamos incluir tienen que ser lo más auténticas posibles. Desde luego nosotros no vamos a poder construir dentro de la escuela un universo dentro, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en primaria se hace este esfuerzo de hacer una tiendita, ¿no? En el caso de matemática, donde los niños pueden hacer transacciones comerciales y todo cosas por el estilo, pero no siempre es posible recrearlo todo. Pero en todo caso, cuando hagamos alusión a una situación,
tratemos de que los elementos de esa situación sean lo más realistas posibles, que sean verosímiles, que sean creíbles, que las preguntas que formulemos sean las preguntas que seguramente nos formularíamos si estuviéramos frente a una situación real. A veces nos gana un poco esta mirada, digamos, más pedagógica e incluimos cosas que nos preocupan a nosotros como docentes. Pero en realidad lo que tiene que jalar, digamos, o liderar todo el proceso es la propia situación. La propia situación debería demandar al estudiante poner en juego determinadas capacidades, determinadas habilidades, determinadas actitudes, pero tiene que ser bajo, digamos, la demanda de la propia situación. Si la situación lo exige, entonces esas acciones, digamos, del estudiante van a tener sentido. Lo contrario sería que nosotros le impongamos actividades que en la vida real el estudiante no tendría necesidad de ejecutar. No sé si por ahí he podido responder la pregunta de Héctor. No sé si hay otra pregunta más. Si no, pasamos al siguiente punto. Muy bien. Vamos a completar esto de la definición. E igual, si en el momento sale algún otro tipo de duda, pregunta o comentario, aquí lo voy a poder leer. Entonces, habíamos dicho que en la definición se habla de la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades. Perfecto. Y ya hemos visto que efectivamente Julián pone en juego un montón de capacidades. Leer, escribir, orientarse, calcular, hay planeamiento estratégico y todo lo demás. Luego dice la definición a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada. Entonces, podríamos entender que hay una situación que es papá e hijo que van al mercado y que quieren, a fin de hacer las cosas más rápido, ¿cierto?, dividirse un poco la tarea. Y entonces el propósito específico que persigue Julián tiene que ver con comprar en el mercado unos productos. Ese es el propósito suyo. Y es en función de ese propósito que vamos a valorar si Julián es o no competente frente a esta situación, si logra o no logra cumplir este propósito. Ahora, luego dice que tiene que actuar de manera pertinente. Y luego dice con sentido ético. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos percibir que Julián actúa de manera pertinente? Pues habría que preguntarnos en principio si responde o no a la situación. Y si lo hace utilizando recursos que son accesibles a él, que de alguna manera se condicen un poco con la situación, están en relación con esa situación. Y de repente, para entenderlo mejor, pensemos en qué pasaría, por ejemplo, si Julián regresa, pero ha comprado menos productos de lo que necesitaba comprar, o compra de más, o de repente compra todo perfecto, pero se da cuenta de que le falta dinero, ¿no? Porque no ha llevado la cuenta del vuelto y no ha estado atento precisamente a eso. Entonces, el tomar en cuenta estas condiciones hace que esta actuación de Julián sea competente, que sea pertinente, perdón, en el sentido que se ajusta al propósito y de manera oportuna y enfocada en él. Y finalmente, si tiene sentido ético o no, seguramente todos estaremos de acuerdo en que sí, aunque habría que hacer la salvedad de que sentido ético va más allá, digamos, de comportarse según lo que uno espera o lo que un grupo social espera o de acuerdo a una norma. De repente a todos nos parece que Julián ha actuado con sentido ético por detalles como, digamos, devolver el vuelto que le habían dado de más, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este acto de honestidad uno dice, ahí hay sentido ético. Pero en realidad el sentido ético va más allá, ¿ya? Tiene que ver con una capacidad reflexiva que viene de más atrás, ¿no? Y que seguramente se va a demostrar en acciones como esta, pero no son acciones, digamos, que están motivadas por que hay una norma, porque hay una regla, o por el temor de repente un castigo. Si yo le preguntara a Julián, me pareció excelente que tú hayas devuelto el vuelto de más, digamos. ¿Por qué lo hiciste? Si uno pudiera profundizar, digamos, en Julián, y Julián dice algo como, lo que pasa es que si se dan cuenta de que me he quedado con vuelto de más, mi papá se va a enojar, ¿no? Y no me va a dejar salir o cosas por el estilo. Si detrás de esa acción hay estas motivaciones, nosotros podríamos decir de que el sentido ético no es tal. Para que haya sentido ético es que Julián ha podido reflexionar en relación a las consecuencias de sus actos, de sus posibles actos, y en función de esa reflexión
tomar autónomamente, digamos, una decisión, ¿no? En este caso, devolver el vuelto. Muy bien, esa sería la primera idea clave en relación a qué cosa significa ser competente desde el currículo nacional. Vamos ahora a pasar a otro video. Por la experiencia anterior, mejor lo vamos a... Aquí está. Ahorita lo vamos a compartir. ¿Qué es una actuación competente? Veamos a Marcos. Ya. ¿Qué es una actuación competente? Veamos a Marcos, de primer año de secundaria, que tendrá que decidir cuál oferta le conviene. Al entrar a una tienda se encuentra con dos marcas de pantalones bastante similares, pero con distintos precios y descuentos. Los pantalones de una de las marcas cuestan 60 soles y tienen un descuento del 10%, mientras que los pantalones de la otra marca cuestan 70 soles y se venden con el 20% de descuento. ¿Cuál opción es la más conveniente? En la escuela, Marcos demuestra haber desarrollado habilidades básicas de cálculo de porcentajes, resolviendo varios ejercicios y obteniendo buenas calificaciones. Sin embargo, en la tienda no logra aplicar eso que sabe para tomar la decisión más conveniente. Marcos no está mostrando una actuación competente, porque aunque tiene el conocimiento, no logra utilizarlo para enfrentar esta situación. Recuerda que actuar de forma competente requiere no solo saber, sino poner en acción ese saber al enfrentar un desafío. Aprende más sobre qué significa ser competente y otras ideas claves del Currículo Nacional de la Educación Básica en www.perueduca.pe. Ministerio de Educación, ponle punche y ganamos todos Perú. Bien, creo que este video nos ayuda a responder un poco la pregunta anterior acerca del rol de la escuela en relación a cómo desarrollar competencias, digamos. Aquí está clarísimo cómo hay una diferencia, un divorcio, una brecha entre este estudiante, ¿no? Que parece que le va muy bien en términos académicos, que frente a una prueba escrita tiene una excelente calificación, ¿no? Que puede calcular porcentajes, pero cuando está frente a un problema real, por alguna razón no hace esa conexión entre ese conocimiento que sí tiene construido y la situación. Entonces, si a la escuela se le pide trabajar bajo un enfoque por competencias, lo que se le pide entonces es asegurar o por lo menos promover que todos esos conocimientos que se construyen en la escuela, todas esas habilidades, puedan llegar a ser utilizadas en situaciones reales. Y precisamente la mejor manera de lograr eso es que todas las situaciones que nosotros propongamos en la escuela tengan ese cariz, tengan esa naturaleza de ser auténticas. Entonces, no sé si en relación a esto hay algún comentario, pero aquí ya tenemos una primera gran idea. Y esa primera idea tiene que ver con que si estamos hablando de ser competentes, no estamos hablando simplemente de acumular, o mejor dicho, no estamos hablando de acumular información, sino de lo que estamos hablando es de que todo ese saber, ya sea procedimental, conceptual o como quieran llamarlo, tiene que ponerse en acción para que podamos hablar de una actuación competente. Entonces, la primera idea, la idea 1, es que actuar de forma competente va más allá de saber, sino que es necesario poner en acción ese saber al enfrentar un desafío. Ahora, la situación que viene me parece bien interesante porque ya está centrado un poco en la escuela. Perfecto. Aquí hay una pregunta, antes de pasar a la siguiente idea.
Fabio Junior Arcos dice, ¿cuál es la diferencia entre competencia y aprendizaje? ¿Existe la diferencia y si hay una relación? Ya, la pregunta es perfecta. Para algunos, competencia es como un aprendizaje más complejo. Desde luego, en el currículo se habla de aprendizajes, ¿no? Y está bien, el papel del aprendizaje es indiscutible. Pero cuando hablamos de competencia, estamos hablando precisamente de un aprendizaje más complejo. De repente, yo me siento más cómodo de repente con el área de matemática. Voy a poner ejemplos de matemática. Yo podría, por ejemplo, aprender a dividir, ¿no? Entonces, yo podría considerar que soy una persona que sabe dividir. Si a mí me das una división, yo la puedo ejecutar. Me das papel y lápiz o una calculadora o lo que sea, y yo puedo dividir. Pero de ahí a que estemos cenando o almorzando en un lugar y me pidan repartir equitativamente la cuenta, ahí hay un trecho. Entonces, la competencia tiene que ver precisamente con ese aprendizaje, utilizarlo frente a una situación realista, que seguramente va a tener otro tipo de factores. De repente yo me siento cómodo dividiendo porque para mí no ejerce mayor presión. Pero cuando estoy en una situación en donde todos me están mirando de repente, ¿no? Y todos están esperando que el cálculo sea correcto, entonces de repente hay otros factores que hacen que mi performance, digamos, sea diferente. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos, insisto, y esta es una idea que la estamos repitiendo desde el inicio, que podamos proponer en la escuela estas situaciones de lo más auténticas, de tal manera que los estudiantes puedan simular en la mejor medida de lo posible estos factores adicionales que pueden costarnos un poco cuando estamos frente a una situación de lo más realista. Vamos a ver si hay otra pregunta. No, por el momento no. Entonces vamos ahora con la siguiente situación. En esta situación vamos a analizar dos casos. Los casos son de dos maestros. Vamos a ponerles por nombre Antonio y Renato. ¿Ok? Muy bien. Ambos son docentes de matemática de primer año de secundaria. En el caso de Antonio, va a tener una actuación en relación a sus estudiantes. Una mañana se acerca al salón y les dice al grupo, chicos, cojan sus winchas, sus cintas métricas y nos vamos al patio. Vamos a medir la losa deportiva del colegio, ¿ok? El perímetro de la losa deportiva. Y no sé si ustedes, pero si a mí en el colegio me dijeran, vamos a salir del aula a medir cosas en el patio, yo saldría recontra contento. Y seguramente, si alguien pudiera observar esta actividad, vería a los chicos felices, eufóricos, contentos, saliendo del aula a medir la losa deportiva. La pregunta es, a ver, imaginemos que se acerca, no sé, el director o otra persona al grupo de estudiantes y le pregunta a uno de ellos, ¿por qué estás midiendo la losa deportiva? ¿Qué podría decir este estudiante? Bueno, simplemente el profesor vino una mañana y nos pidió que midiéramos la losa deportiva. No sé nada más que eso. Lo estoy haciendo, pero realmente no sé por qué lo estoy haciendo. Supongo que será importante, será que tal vez en el futuro me sirva, no lo sé, pero en realidad no tengo una razón para decir por qué estoy midiendo el perímetro en este momento. Si le preguntáramos al docente, de repente él también diría, bueno, lo que pasa es que el perímetro es un concepto importante para la vida, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una actuación en donde los chicos ponen en acción conocimientos, porque al medir el perímetro están utilizando un instrumento, están midiendo de repente con decimales, están sumando esos números decimales, o sea que están poniendo, a diferencia del caso anterior, ese conocimiento, esas habilidades en acción. El problema radica es que esta acción, en el caso de Antonio, es una acción que parece que no tuviera un propósito. Y esa es una idea clave. Vamos a ver qué pasa en el caso de Renato. En el caso de Renato, dice, Renato junto a sus estudiantes se han planteado desde hace unas semanas recuperar una zona colindante a la escuela en estado de abandono. Con ayuda de algunos padres limpiaron y nivelaron el terreno y se tiene previsto cercarlo colocando algunas plantas alrededor. Entonces, para ello, los estudiantes han investigado qué plantas podrían servir para ese fin, ¿no? Deben ser plantas
que puedan estar en la intemperie, que soporten un riego escaso, porque seguramente no van a poder hacerle mantenimiento muy seguido, etc. Y también van a averiguar la distancia a la que deben colocar una de la otra, ¿no? Y qué cuidados observar, etcétera, etcétera. Entonces, supongamos que en esta investigación han decidido utilizar determinada planta y que se sugiere que esas plantas se coloquen cada 30 centímetros. Entonces, la pregunta obvia sería aquí, ¿cuántas plantas necesitamos conseguir? Ya sea comprar o de repente gestionar una donación. Pero la pregunta sería, ¿cuántas plantas necesito para poder acercar este terreno? Y como sé que cada planta debo colocarla a 30 centímetros una de la otra, necesitaría calcular el perímetro. Entonces, lo que veríamos en el caso de Renato sería una acción muy similar a la de Antonio. Chicos con sus winchas midiendo el perímetro de un terreno. Pero, si te acercaras y preguntaras por qué, los estudiantes de Renato no tendrían absolutamente ningún problema en decir por qué están midiendo el perímetro. Porque a partir de ahí van a poder determinar cuántas plantas conseguir en el vivero, por donación o por una compra. Entonces, aquí tenemos dos grandes escenarios en donde la diferencia está en que en ambos casos hay acciones, pero en una hay un propósito claro, mientras el otro simplemente se queda en la acción pura. ¿Ok? Vamos a quedarnos aquí unos minutos para recoger algunas preguntas que pudieran haber surgido. Por acá, en el caso anterior decía Vivian Ceballos, la competencia es la capacidad de poner en evidencia el aprendizaje con situaciones realistas. Es una muy buena manera de parafrasear qué cosa es una competencia, efectivamente. Fabiola Sotelo dice, ¿cómo puedo hacer para evaluar a mis estudiantes por competencias? Porque no es muy fácil. Efectivamente, es más, el siguiente webinar tiene que ver precisamente con el tema de evaluación, pero vamos a tratar de esbozar al menos una pregunta en relación a las competencias. Y por eso es tan importante este momento de trabajar a conciencia la definición de competencia. Si nosotros ya estamos claros en que para ser competente tenemos que movilizar conocimientos frente a una situación realista, la pregunta de Fabiola es, ¿cómo voy a evaluar si un estudiante es competente o no? Pues la pregunta, mejor dicho, la respuesta acá es por su propio peso, porque la única forma que yo tendría de averiguar si una persona es competente o no es enfrentándola a situaciones desafiantes y realistas. Entonces, eso significa un gran cambio en términos de mi práctica pedagógica, porque eso implica que de repente otros instrumentos que para mí antes eran indispensables, como por ejemplo una prueba escrita, tal vez no me sirvan tanto para evaluar una competencia. Porque como en el caso del video de este niño que sabía mucho de porcentajes, pero a la hora de la hora, cuando estaba en la tienda, no sabía aplicarlos, de repente nos va a pasar también cuando nosotros evaluamos solamente conocimientos por separado, ¿no? De repente vemos que efectivamente el estudiante conoce del tema, tiene habilidades, tiene ciertos procedimientos, tiene ciertas estrategias bien desarrolladas, cálculo mental o lo que sea, pero a la hora de la hora no sabemos si esas habilidades y esos recursos van a poder movilizarse frente a una situación. Entonces, la única forma que nosotros vamos a poder tener para saber con cierta seguridad de que un estudiante es competente es enfrentando las situaciones desafiantes. Entonces, si me permiten un pequeño resumen del papel de estas situaciones desafiantes y retadoras y auténticas, diríamos que tiene un doble fin. Por un lado, tiene el fin de desarrollar la competencia, es decir, a partir de exponer a los estudiantes estas situaciones, las competencias se desarrollan, ¿ok? Pero también tiene un segundo fin, que es el poder evaluar si esta competencia se ha dado o no en el nivel que nosotros esperamos. Entonces, si se dan cuenta, bajo el enfoque por competencias, el concepto protagónico es esta situación que sea retadora, auténtica y con todas las características que he mencionado. Si tuviéramos una tarea por delante como docentes, sería identificar a lo largo del año, digamos, o a fin de año, qué tipo de situaciones yo esperaría
que mis estudiantes pudieran resolver en su vida cotidiana, en su vida personal, en su vida familiar, en el trabajo, a futuro, digamos, ejerciendo algún tipo de rol, etcétera, etcétera. Vamos a ver si hay otro comentario. Me parece que sí. Dice, para este caso, dice Grecia Blas, es importante mencionar el propósito de aprendizaje al inicio de la clase. Sí, los estudiantes deberían saber por qué están haciendo las cosas. Pero me quedo pensando un segundo en la pregunta porque me da la impresión de que el propósito del aprendizaje, tal como está formulado, parecería que es algo que más bien viene de lo que el docente espera, ¿no? Entonces, en el caso de Antonio, que lo tenemos acá de la winch y todo lo demás, de repente su propósito de aprendizaje es que desarrollen habilidades para calcular el perímetro. Entonces, como ese es el propósito de aprendizaje de Antonio, que es profesor, ¿no? Y lo comparte a sus estudiantes, podríamos decir de que Antonio ha actuado de una manera idónea, ha compartido el propósito de aprendizaje a sus estudiantes. Pero la duda que me queda y que quiero compartir es si el propósito de aprendizaje tiene que ver con el propósito que el docente plantea, con esta mirada pedagógica, digamos, o si, insisto, es el propósito que la situación demanda. O sea, la pregunta sería en todo caso, ¿el docente tiene que pensar en términos de propósitos pedagógicos para su clase y comunicarlos? ¿O pensar en situaciones que a partir de su resolución permitan el desarrollo y el cumplimiento de esos propósitos de aprendizaje que él tiene en mente? Es retador, por supuesto, pero va más allá de decir, hoy quiero que aprendas esto, sino te presento esta situación y yo previamente he diseñado esta situación para que me permita movilizar y construir esos aprendizajes que yo espero de ti. Pero aquí lo que determina, lo que manda, es la situación, no tanto lo que el docente declara al inicio. Pero no dejo pero tengo que decir que efectivamente el hecho de que el docente pueda comunicar a los estudiantes el propósito de las cosas es definitivamente una práctica que tenemos que incorporar, ¿no? No puede ser que los estudiantes estén haciendo cosas sin saber exactamente para qué están haciendo eso. Muy bien. ¿Sí? Ok. A ver, voy a volver a compartir. Ya, ¿pueden ver ahí los casos de Antonio y Renato? Perfecto, perdón, estaba hablando un poco en el aire entonces. Aquí están los casos que había planteado en un primer momento. Antonio, el que alegremente invita a sus estudiantes a salir del aula a medir la losa sin propósito, y Renato, que sí tiene, digamos, una situación en donde tiene sentido esto. Muy bien. Acá están surgiendo varias preguntas. A ver. Mélida dice, ¿cómo sé que una actividad desarrolla competencias? Bueno, esa es una buena pregunta. Bueno, en principio, no es tanto que las actividades desarrollen competencias. Digamos, las actividades vienen a ser como la consecuencia de enfrentarte a una situación problemática, una situación desafiante. Entonces, si yo tengo frente a mí una situación, voy a organizar, voy a tener una estrategia, y seguramente esa estrategia va a requerir que yo ponga en acción ciertas cosas, que yo movilice, que yo actúe de determinadas formas. Entonces, las actividades, digamos, las acciones están supeditadas a lo que la situación me plantea. Entonces, es difícil que una actividad aislada desarrolle competencias. Lo que desarrolla competencias no es la actividad en sí misma, sino el enfrentar esta situación y el tomar decisión de manera autónoma, además, de qué tipo de acciones me van a permitir responder a esta situación. Entonces, ahí habría que tener claro esta idea de la actividad por actividad. Seguramente nosotros en las planificaciones, digamos, colocamos las actividades posibles y desde luego está bien,
pero hay que asegurarnos de que esas actividades tengan que ver, sean consistentes con alguna situación real, auténtica y todo lo demás que los estudiantes tengan que enfrentar. A ver, tenemos aquí. Miriam Palomino dice, ¿cuál es la utilidad de los desempeños en el desarrollo de las competencias? Pues los desempeños lo que nos muestran son ejemplos de cómo podemos evidenciar que las competencias se están desarrollando, ¿no? Entonces, en el currículo está claro, digamos, que ese listado de desempeños lo que muestra son ejemplos de actuaciones. Pero ustedes, dependiendo de la situación, podrían plantear otros desempeños. Lo importante es que ustedes hagan el ejercicio de pensar en qué tipo de actuaciones debería esperarse frente a una determinada situación. Yo siempre pongo el ejemplo de mi hija pequeña, tiene 6 años. Desde los 4 o 5 que comenzamos a salir a lugares públicos, el miedo que a mí me bloqueaba era la idea de que se perdiera en un lugar público. Entonces, yo, frente a esa situación, yo esperaría que ella desarrolle, y obviamente yo la acompaño en este desarrollo, que desarrolle una serie de conocimientos, de habilidades, de actitudes para enfrentar esa situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no estoy pensando aquí a ver, qué tipo de desempeños, para retomar la pregunta que nos hacía Miriam. ¿Qué desempeño yo esperaría? Primero, yo esperaría que sepa distinguir en quién podría confiar, en todo caso, en dónde, por ejemplo, en lugar de estar buscándome mientras yo también la estoy buscando, que sepa qué es lo que tiene que hacer, que es quedarse en el mismo lugar. También esperaría que ella tuviera habilidades comunicativas para decir quién es, de repente para recordar un número telefónico, para de repente saber a quién dirigirse, a un policía o un vigilante y cosas por el estilo. Entonces, esas actuaciones que yo espero de mi hija en esa situación vendrían a ser los desempeños. Cómo yo voy a visualizar, evidenciar de que una persona está siendo competente frente a una situación. No sé si con eso clarificamos un poco esta idea del desempeño. A ver, ¿qué más? Tenemos... Dice, ¿cómo se debe articular los aprendizajes por competencias, las capacidades, los criterios de evaluación, las conclusiones descriptivas y niveles de logro? Eso lo pregunta David Acosta. Yo lo invitaría al siguiente webinar porque, en cierto modo, los dos dialogan. El webinar siguiente, que tiene que ver con evaluación formativa, dialoga precisamente con esto que estamos abordando ahora. Y no sé si vamos a poder responder todas esas preguntas, pero creo que algunas de ellas van a quedar razonablemente claras. ¿Ok? Vamos entonces ahora a la siguiente situación. Bueno, esta era una ilustración de lo que habíamos mostrado antes, medir sin propósito y medir con propósito, ¿sí? ¿Otra vez? Ya. Ok. Ya. Ahora sí. Entonces, la segunda idea, para redondear, es que poner en acción un saber tampoco es suficiente, si es que esa acción no tiene un propósito. Recuerden el caso de Antonio y del otro profesor. Y la idea 3, que en cierto modo responde también a una pregunta que nos habían hecho. Muy bien. Es que en ocasiones, cuando nosotros solemos pensar en una situación que movilice capacidades y que permita desarrollar competencias, a veces solemos pensar en formatos demasiado cargados, recargados, con datos estadísticos al principio, hablando de la importancia de lo que se va a abordar, para luego simplemente colocar algunas preguntas como normalmente hemos hecho durante mucho tiempo. Y aquí la idea no es esa. Aquí, es más, es conveniente incluso para ti como docente que tratemos de pensar o de repensar en formas alternativas de proponer situaciones problemáticas a los estudiantes.
Desde luego, una fuente de recursos para diseñar estas situaciones es la vida misma, ¿no? Si yo veo un problema en el kiosco, en la cola del kiosco, ¿no?, escolar, ahí tengo perfecto una situación problemática que podría trabajar en clase. Pero hay otro tipo de situaciones que a veces simplemente se detonan con una buena pregunta o hasta con un elemento disruptor. Yo recuerdo siempre este ejemplo de una docente, por ejemplo, que lleva un nido de ave, ¿no?, a la escuela, al salón, y lo pone en el centro del aula. Pues llegan los niños y ven el nido de ave y obviamente se sorprenden. Dan vueltas alrededor, lo miran con mucha atención y comienzan una serie de preguntas, ¿no? ¿Dónde encontró el nido? ¿A qué ave pertenece? ¿No? Puede haber discusiones, debe ser de una paloma, y dicen, no, es muy chiquito para que sea de una paloma, debe ser de tal. Otro niño podría preguntar acerca de cómo construye ese nido un ave, quién le enseñó a construir ese nido, qué otros tipos de nido pueden haber. Entonces, un elemento atractivo, provocador como ese puede ser suficiente para desencadenar el desarrollo de competencias. Los chicos van a investigar, van a leer, van a sintetizar algunas ideas, en fin. Entonces, no pensemos que las situaciones que nosotros planteamos para el desarrollo de competencias tienen que ser armadas de tal forma que se vean muy artificiales. Más bien, miremos en lo cotidiano y encontremos situaciones potentes que interesen a los estudiantes y que permitan desarrollar. Y les aseguro que van a desarrollar más competencias incluso de las que uno pretendía en un primer momento. Entonces, el profesor de matemática de repente se va a sorprender porque eso que planteó implica otro tipo de competencias. Y muy bien podría conversar con su colega para ver de qué manera podrían aprovechar esta situación juntos. Muy bien. Es momento de cerrar por un tema del tiempo. Les quiero agradecer por este espacio. Gracias por sus preguntas, además. Y los invito al siguiente webinar porque les digo, como les había anticipado, de alguna manera complementa lo que hemos trabajado en este momento. Listo. Muchas gracias. Buenos días.